¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy con el doctor Carlos Arietti, es el fiscal regional Santa Fe. Yo creo que es una pieza clave en el nuevo sistema penal que tiene la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar acerca de la demanda de la gente hacia la justicia, que me parece que es un tema muy importante en el día de hoy. Si hoy en día está el sistema preparado, organizado, bueno, en fin, creo que es lo que está demandando hoy gran parte de la opinión pública, que haya justicia y que haya seguridad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la invitación, Guillermo. No, por favor. Estudió aquí en la Universidad Litoral, ¿no? Sí. Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Sí? Entre la primera parte de la década del 90. ¿Y la inclinación o, digamos, la simpatía por el derecho penal de dónde viene? ¿Viene ya de antes? Recuerdo la maestra de primer grado, Norma Carrasco, que ya me dijo que iba a ser abogado, pero no, siempre tuve inclinación por las ciencias sociales, por eso abogacía. Y después, en verdad, la inclinación por el derecho penal viene por mi interés más que nada por el derecho público, y luego fueron circunstancias azarosas de la vida. Yo ingresé al Poder Judicial y bueno, la suerte me destinó en un juzgado de instrucción como sumariante. Y bueno, y después ya a partir de ese trabajo me fui especializando, incluso hice una especialización acá en la universidad en Derecho Penal. Sí, en un momento complicado Sí, es un momento interesante de la reforma procesal penal en Santa Fe y en el país. A ver, si hay una mejor administración de justicia con el nuevo sistema, ¿esto invariablemente incide en la seguridad e inseguridad de la gente o son factores independientes? A ver, ¿puede ser que la gente, si observa que hay justicia, digamos, se limite en cuanto a la comisión de delitos o no? Sí, hay una tendencia a veces a relacionar justicia con seguridad. Sí. Es una tendencia. Ahora, en realidad, en rigor de verdad, son dos materias que tienen puntos de contacto, pero también diferentes. Por algo existe un Ministerio de Seguridad y otro Ministerio de Justicia en el Poder Ejecutivo Provincial, en el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora bien, dicho esto, en la teoría jurídica hay distintas posiciones. Hay algunas teorías jurídicas que sostienen que la pena, la aplicación de la pena, previene la comisión de delitos. Sí. Pero también hay otras teorías jurídicas que dicen que esto no está probado científicamente. Es un debate abierto. Lo cierto es que la gente percibe a la justicia como un área que le puede brindar por lo menos seguridad jurídica, de que ante determinadas conductas van a seguir determinadas consecuencias. Ahora, esto también depende, digamos, de la ineficiencia de las cárceles también, ¿no? Si la pena tiene que ver con la resocialización y no cumple con ese objetivo, seguramente incide en los números de reincidencia, de lo que vemos diariamente, cotidianamente. Sí, y también la conflictividad. Bueno, eso es una cuestión estudiada por la ciencia de la criminología más que por la ciencia jurídica, lo que tiene que ver con las causas del delito, más que una materia que estudia, reitero, la ciencia jurídica, es propio de un análisis de la criminología, investigar el porqué de la conflictividad penal. Y bueno, en ese sentido los estudios hablan de valores, de la forma en que se integra la sociedad, de que se produce la socialización y bueno, quizás por ahí pase, si uno quiere estudiar las causas del delito, por ahí pase el tema, ¿no? Ver qué pasa en las sociedades, cuál es cómo es la forma de distribución del ingreso, cuáles son las relaciones familiares. O sea, es una discusión bastante distinta que lo jurídico, es más sociológica. Y doctor, ¿qué prioridades se ha fijado en la nueva función de la Fiscalía Regional aquí en Santa Fe? ¿Qué prioridades hay? Bien, en primer lugar, creo que lo que hay que fortalecer es la propia Fiscalía. Percibo que la Fiscalía tiene ciertas debilidades en cuanto a su organización, en su dotación de recursos humanos que le falta completar.
en la infraestructura, digamos, material, en el sistema informático. Entonces, una primera prioridad es tratar de organizar y fortalecer la Fiscalía, porque es la herramienta que después va a poder permitir desarrollar otras políticas o alcanzar otras metas. Y esas otras metas pasarían por tres grandes objetivos: fortalecer la investigación de los homicidios para mejorar el rendimiento en esa área que en el departamento de la capital, digamos, es problemática. Especializar un grupo fuerte de fiscales en la materia de violencia de género para trabajar más coordinadamente entre ellos y con determinadas instituciones, Comisaría de la Mujer, Trata... Sí, Centro de Atención de la Víctima. Exacto, sí, Defensoría del Pueblo, hay muchas instituciones para trabajar este fenómeno. Entonces, homicidios, violencia de género, y la tercera meta es profundizar las investigaciones de los delitos complejos, donde en el nuevo sistema, por la urgencia del turno, los fiscales no están teniendo todo el tiempo que deberían tener para investigar y profundizar este otro tipo de delitos, la criminalidad compleja, económica. Eso vendría a ser las tres prioridades. Y el narcomenudeo, que se ha transformado en microemprendimiento familiar en muchos barrios, ¿cómo se aborda ese tema? ¿Exclusivamente federal? Hay un gran debate si las provincias tienen que hacerse cargo o no de este tema. El que está más a mano de esta situación es la policía y ustedes en la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo piensan abordar este que ya es un problema nacional, ¿no? Sí, desde ya que a partir de de que el narcomenudeo es de competencia federal, lo que se requiere es una coordinación, un trabajo muy coordinado con el Fuero Federal, con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, para tratar de no pisarnos en las investigaciones, lo que nosotros investigamos a veces de algún tráfico de armas o algún delito que tiene origen en el narcomenudeo o en el narcotráfico. Bueno, coordinar esas investigaciones de delitos provinciales con las investigaciones federales. Ahora, si el narcomenudeo tiene que pasar o no a la provincia ya es una discusión legislativa, cada uno tiene su opinión. Yo creo que si nos ponen a los fiscales provinciales o se divide la investigación, por un lado el narcomenudeo y por otro la investigación de la banda del narcotráfico, como que se van a parcializar las investigaciones y puede ser contraproducente en el éxito de la persecución de la banda, del narcotráfico, y, digamos, nosotros estaríamos como Hércules cortando la cabeza de la hidra. Bueno, vamos contra un kiosco, pero enseguida va a haber otros dos reemplazándolo. Es un debate de conveniencia que la tienen que dar los legisladores. Conveniencia fundamentalmente en la investigación. Si se filtra por un lado o no se filtra, se frustra la investigación, pero también el narcomenudeo puede ser un delito troncal hacia un delito mucho más complejo. Exacto, es la punta para iniciar la investigación para llegar a la banda o al narcotráfico. Si lo separamos en dos investigaciones distintas, no veo cómo se puede llegar a, muchas veces, desarticular la gran banda o el narcotráfico. El otro gran problema que tiene Santa Fe son las armas en la calle, ¿no? Es un gran problema. Uno trata de interpretar en todos estos años de dónde salen, ¿no? No sé si hay investigaciones serias de dónde salen, ¿no? Pero las armas pueden provenir del contrabando, de la pérdida de las armas de los efectivos policiales, del robo a los efectivos policiales. ¿Qué se hace con una persona armada en la calle, ¿no? La policía lo detiene y le dice: doctor Arieti, acá hay un señor con una pistola, un arma de fuego en la calle que detuvimos. ¿Qué se hace? Bien, frente a esa situación hay una aprehensión que hace el policía en flagrancia, es decir, frente al hecho evidente de que se está cometiendo un delito, portación de arma, el policía lo que debe hacer es aprehenderlo y comunicarse inmediatamente con el fiscal. Y el fiscal, ante la información de que tiene ese tipo de delito, portación de arma, debe ordenar la detención. Y ahí hay una serie de medidas, diligencias investigativas rápidas que hay que hacer. ¿Quién es esa persona? ¿Tiene antecedentes? ¿Tiene permiso de portación? ¿El arma funciona?
Si el arma funciona, es un arma de guerra, la persona no tiene permiso para portarla, y ahí ya el fiscal está habilitado y tiene grandes chances de obtener una prisión preventiva de esa persona. Luego, si no se dan algunos de estos requisitos, y bueno, ya empieza a discutirse y por ahí el fiscal puede llegar a optar porque el proceso transite con el imputado en libertad. Una tenencia simple, por ejemplo, un arma que se encuentra en una requisa, en una casa, si no es de guerra, en general, ahí es obvio que hay delito, pero se transita generalmente con el proceso en libertad, salvo que la persona tenga antecedentes. Pero a la pregunta, una aportación de arma en la calle, si el arma funciona, está habilitado el fiscal para pedir prisión preventiva. ¿Hasta cuándo? Bien. Sí. Las prisiones preventivas, como cualquier cautelar, tienen que tener proporcionalidad. Sí. Si una prisión preventiva se prolonga más que el tiempo del que va a permanecer en la cárcel si el imputado estuviese penado, deviene desproporcionada. Entonces, en esos casos, pero son delitos en general de investigación bastante simples, son estas diligencias que yo mencioné. Debería terminar o en un procedimiento abreviado o en unos pocos meses en una acusación para ir a un juicio oral. Ahora, ¿qué pasa cuando este hombre está robando un comercio con un arma? Ahí es distinto. Sumamos dos delitos, la aportación del arma y luego el robo o tentativa de robo con el arma de fuego. ¿Hay una tendencia de limitar los abreviados, es decir, el acuerdo entre partes para, digamos, llegar a una solución que acepte el imputado la pena? ¿Hay un criterio de limitarlos o no? Sí, hubo una polémica, sobre todo al principio del nuevo sistema, y una visión negativa hacia los procedimientos abreviados. Puede haber habido algún caso donde en el procedimiento abreviado, digamos, se acordó algo que no correspondía en cuanto al hecho sucedido, no se correspondía con lo que las partes habían acordado que sucedió, es decir, la realidad no coincidió con el acuerdo. Pero salvo algunos casos entonces que se dieron al principio, el procedimiento abreviado es fundamental para reducir la impunidad. ¿Sí? Si no hay procedimientos abreviados en la gran mayoría de las condenas, es imposible que el sistema, cualquier sistema procesal, pueda procesar la enorme conflictividad penal que existe. Claro, en Estados Unidos, el 98% de las condenas se emiten en un procedimiento abreviado, en procedimientos similares al abreviado. ¿Y el abreviado tiene que ser un acuerdo de parte de fiscalía y defensor, o la intervención del juez es fundamental para usted, o no? La sentencia la dicta el juez. Sí. Pero a partir de un acuerdo que llegan el fiscal, siempre con intervención a la víctima y la parte defensiva. Y le presentan al juez el acuerdo que han llegado. Y el juez evalúa si el hecho se corresponde con la calificación legal, es decir, hay concordancia, la pena es una pena legal, comprueba si el imputado prestó el consentimiento de manera válida y luego sí dicta la sentencia de conformidad con lo que las partes le plantearon. Ahora, esto me parece que es importante en cuanto, digamos, el abreviado, en cuanto al concepto de la reincidencia, ¿no? Porque ahí está validando una condena. Exacto. El acuerdo está validando una condena, ¿no? Y hoy en día la gente se pregunta en la calle, se lo deben demandar a ustedes permanentemente, por qué este hombre tiene 10 causas pendientes y sigue en la calle cometiendo los mismos delitos. Sí, el reiterante es un problema. En la Fiscalía tenemos que afinar los procesos de trabajo para encarar una persecución particularmente contra el reiterante que, como usted dice, molesta, digamos, que por qué ante tanta reiteración delictiva no viene una sanción. Pero usted dice reiterante, no reincidente. Hasta que no tenga una condena de prisión efectiva, no hay reincidencia. Claro. Por eso también los procedimientos abreviados, incluso en estos casos de reiterantes, por más que se llegue a una primera condena de ejecución condicional, para la Fiscalía también es útil a los fines de la persecución penal, porque es una advertencia que se le da a la persona, que si no cumple las condiciones, la siguiente condena es una condena a prisión efectiva. Entonces, sí, el reiterante es
tiene que ser motivo especial de persecución, Claro. de persecución penal. Una pequeña pausa, me gustaría preguntarle después en el próximo bloque, cómo piensa trabajar con la policía, si está de acuerdo o no con estos movimientos de reformas penales que se están dando tanto en la Nación como en la provincia de Santa Fe, si tienen suficientes herramientas ustedes para investigar, si 48 horas es suficiente como para juntar una prueba de un delito. Enseguida seguimos con el doctor Arietti. Bueno, seguimos con el doctor Carlos Arietti, fiscal regional Santa Fe, con 2 o 3 temas que nos parecen muy importantes porque, es decir, el funcionario judicial está inserto en una sociedad, creo que hoy rinde cuenta más que nadie, la sociedad entera mira con mucha atención lo que hacen los jueces y los fiscales. Bueno, el caso Micaela García también reflotó una serie de polémicas en la Argentina en cuanto a las salidas transitorias, a la libertad condicional, etcétera, ¿no? En Santa Fe también está pendiente y fueron herramientas que pidieron los fiscales, digamos, prolongar la prisión preventiva, etc. ¿Es necesario esto hoy por hoy? Hay un debate en la legislatura, bueno, serán los diputados, los senadores los que terminen de definir cuáles son las modificaciones que hacen falta. Pero es cierto que el plazo que tienen a veces los fiscales para reunir las evidencias para justificar una detención o pedir una prisión preventiva y es bastante exiguo, digamos 24 a lo sumo 48 horas desde el hecho y luego a lo sumo 48 horas más para la prisión preventiva. Sí, son plazos exigentes. Recordemos que en el anterior sistema si se producía, por ejemplo, un delito y una aprehensión en flagrancia, se contaban 24 horas de arresto, 48 más 48 horas de detención e incomunicación para que fuera elevado el sumario prevencional al juzgado de instrucción, que tenía 2 días para la indagatoria y después de 7 días disparaba un plazo de 10 días para el auto de procesamiento, que era ordenatorio, sí, ese plazo. Para definir la situación procesal del Claro, entonces tenía 17 días el juez de instrucción para dictar un procesamiento con prisión preventiva. Y hoy el fiscal tiene a lo sumo 4 días. Sí, es exigente. O sea, en 4 días un fiscal reúne la prueba suficiente, incluso cuando todavía no está conformado el organismo de investigaciones, que sería de una utilidad importante a la hora de reunir la prueba suficiente. ¿Reúne las pruebas o por allí, digamos, el estado de libertad puede generar en la gente una sensación de impunidad si no junta la prueba, doctor? Sí, no. Sí. En esos casos existe sensación de impunidad. Todo depende, Guillermo. Si hubiese más fiscales, si hubiese organismos de investigaciones, y probablemente en 4 días, en la gran mayoría de los casos, se reúne la prueba. Ahora, si hay pocos fiscales, si la policía no trabaja de manera, lo más idónea posible, y se le complica al fiscal juntar la prueba para justificar un pedido de prisión preventiva. ¿Y cómo piensa trabajar con la policía, hablando de policía? ¿Es un problema o no? Sí, obviamente la policía es un actor clave en la gestión del delito, de la conflictividad penal. Por lo tanto, no podemos obviar, como operadores judiciales y fiscales, la relación con la policía y enfocar, creo yo, el trabajo de la Fiscalía con la policía como un trabajo en equipo. Esto en general, hablando de las instituciones. Fiscalía y policía deben conformar un equipo de trabajo. Después, obviamente, están las personas individuales que conforman cada una de estas instituciones, donde puede haber buenos y malos integrantes en cada institución. Lo fundamental, además del diálogo permanente con la autoridad política, con el Ministerio de Seguridad, lo fundamental para mí pasa por la capacitación del recurso humano. Vamos a encarar desde la Fiscalía reuniones periódicas con los funcionarios policiales y los fiscales para intercambiar experiencias
capacitar, entrenar, capacitación permanente. Y además formar equipos de trabajo. La unidad de homicidios con la PDI, la unidad de violencia de género con comisarías de la mujer y trata, delitos complejos con, bueno, unidades especiales que hay de investigaciones patrimoniales en el Ministerio de Seguridad, etcétera. Y la unidad fiscal más generalista con las comisarías. ¿Y qué pasa cuando la policía es parte del problema? Esa es otra cuestión, ¿no? Porque hay tantos policías en disponibilidad y también procesados por bandas mixtas. Ese es un problema en serio, ¿no? Bueno, si hay una cuestión disciplinaria, los fiscales no tenemos la potestad disciplinaria sobre los policías. Es decir, nosotros advertimos un incumplimiento administrativo. Si bien la policía está subordinada al fiscal en lo que hace a la investigación de los delitos, no tenemos la potestad disciplinaria. Podemos dar una orden, pero si no la cumple el funcionario policial, no podemos sancionarlo, sino que lo pedimos al Ministerio de Seguridad. Pero bueno, una alternativa es remitir un pedido de sanción disciplinaria al Ministerio de Seguridad. Y en los casos más graves, Guillermo, obviamente la herramienta penal, iniciaremos la causa penal. Bueno, siempre se ha mirado al Poder Judicial como un poder independiente. Le pregunto, doctor, ¿es conveniente, hasta casi imprescindible que usted tenga relación con el poder político desde el punto de vista, por ejemplo, de la Intendencia de Santa Fe o de la Intendencia de Santo Tomé, que se conoce dónde está pasando el mapa de la situación social? ¿Eso va a ser política de la Fiscalía esto o no? Sí. El Poder Judicial siempre se lo vio tradicionalmente como independiente, que no podía tener este tipo de relacionamiento. Sin embargo, la reforma procesal coloca a la Fiscalía en otra posición, una posición particular en relación con las demandas sociales. El Ministerio Público de la acusación tiene que estar abierto a las demandas de la sociedad. Y obviamente quienes canalizan esa demanda en muchos casos son los municipios, así que sí, a la pregunta sí, obviamente que tiene que haber un contacto permanente, fluido con los municipios, que son los que más conocen también la problemática en su territorio, y para que sean el vehículo que canaliza la demanda social por punición a la Fiscalía. Y otro factor clave, doctor, ya para ir cerrando, es, digamos, el papel del vecino, ¿no? Porque el vecino generalmente es el que sabe lo que está pasando en el barrio. ¿Está garantizada su denuncia, la privacidad de su denuncia, hoy en día, hoy por hoy? A ver, las investigaciones son reservadas, con lo cual, sí, en principio, digamos, una denuncia, la entrevista a un testigo es algo reservado. Pero también es cierto que existe el derecho de defensa y, por lo tanto, cuando a una persona, un fiscal la acusa, bueno, tiene que decir por qué la está acusando. Y bueno, tiene que mostrar las pruebas que tiene. De todos modos, ahí tienen que entrar, en el caso de algún temor que pueda tener la víctima, el testigo, tienen que entrar a jugar los mecanismos de protección de testigos. Hay una ley recientemente sancionada, hay mecanismos para, nosotros podemos poner en marcha para la protección de testigos, rondas de guardia, en el peor de los casos se traslada a la persona a otra ciudad, pero hay mecanismos de protección de testigos cuando peligra digamos, la seguridad de un testigo. Y si no, también ante esa situación el fiscal lo que puede pedir es la prisión preventiva del imputado para evitar cualquier presión, entorpecimiento probatorio. Doctor, realmente ha sido un gusto. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias, Guillermo. Pasó en Perfiles de hoy el doctor Carlos Ariety.